Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Mis amados hermanos, muy buenos días. Tiempo de estudio bíblico devocional. Aquí estamos día a día en nuestro diario vivir compartiendo la palabra. Recuerden nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. En este tiempo de estudio bíblico devocional, en el transcurrir de esta semana, hemos estado tratando la importancia bíblica. Recuerden, por favor, la importancia bíblica, no numerológica, la importancia bíblica del número 7. Y hemos visto cómo el número 7 es tan importante en tantos y tantos textos bíblicos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y todos estos textos que hemos tomado como referencia nos han hablado respecto del caso de Josué en la conquista de Jericó, las 7 vueltas de la ciudad, los 7 sacerdotes, vemos las 7 lámparas, hemos visto la importancia del día 7, el día séptimo, y bendijo Dios al día séptimo, en el cual terminó, completó toda la obra creadora. Por lo tanto, el número 7 lo hemos definido como ese número de la plenitud, como el número del completar, el número completo. Y venimos desarrollando ya en el día anterior y el cierre para el día de hoy la importancia de los 7 espíritus de Dios. Quiero dejarles también pendiente, aunque ya lo hicimos en un programa anterior, usted puede buscarlo en la lista de los devocionales anteriores, la importancia de Levítico 23. Y en Levítico 23 vimos las 7 fiestas de Yahweh, las 7 fiestas que Dios dejó inscritas. Y estas 7 fiestas nos representan esos preciosos 7 tiempos, 7 kairos de Dios, en los cuales el Señor se presenta durante el transcurrir del año, durante 7 ocasiones. Y en cada una de esas ocasiones el Señor nos habla con absoluta claridad y nos determina los momentos proféticos del calendario de Dios. Levítico 23, por favor, es algo que les pido de manera especial. Vaya a Levítico 23, repito, ya dimos una enseñanza muy completa y detallada sobre este punto. Entonces hablamos de la fiesta de Pesá, la Pascua, los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las trompetas, la celebración de expiación y el tiempo de los tabernáculos. Ahí tenemos 7. Las voy a repetir solamente para que veamos la importancia del 7 en Levítico 23. Pesá, Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la celebración de las primicias, la celebración del tiempo de Pentecostés, la celebración de las trompetas, la celebración de expiación y la celebración de tabernáculos. Y allí Dios estableció 7 días conmemorativos en los tiempos del Antiguo Testamento, y hace 1400 años antes de Cristo, en que en verdad servía para ilustrar estos 7 eventos tan importantes en el calendario de Dios. Repito, no quiero pasar por alto este momento en el que hablemos puntualmente de este 7 de Levítico 23. Como el tiempo y la semana se nos acortó tan rápidamente, el tiempo de las 7 iglesias lo veremos, si así Dios lo dispone, la siguiente semana. No puedo pasarlo por alto ni hacerlo tampoco a la ligera, porque repito, necesito que cuando escudriñemos la palabra entendamos lo que estamos estudiando. Así es que el tiempo que anuncié de las 7 fiestas, de las 7 iglesias de Apocalipsis, las veremos la siguiente semana y las veremos en detenimiento, en detalle, realmente considerando lo que estamos viendo. Así es que cuando vimos el número 7, para hacer un resumen ya balance de la semana, hablamos de la autoridad espiritual y tomamos como texto bíblico el libro de Josué en el capítulo 6. Hablamos de la importancia de obedecer, y este es un punto en el que siempre debo hacer un stop. Obediencia, dice el Señor, obediencia quiero. Este no es un asunto de orar, de ayunar, que es tan importante, orar y ayunar, por supuesto, de asistir a la congregación. Este es un tiempo de adoración, de alabanza. Todos estos aspectos son extremadamente importantes en la vida de la iglesia, en la vida personal, cada uno de nosotros con nuestro Padre Eterno. Pero el principal objeto de toda una vida integral en el Yeshua HaMashiach es la obediencia.
obedecer. ¿Obedecer qué? Si obedecieres atentamente mis mandamientos, dice el Señor. Luego el número 3, vimos también en el recorrido de esta semana la importancia de la consagración o la purificación. En el número 4 hablamos respecto de la victoria. El Señor nos entrega la victoria cuando nosotros obedecemos. Obedecemos. Número 5, hablamos de la fructificación y vimos el modelo en el que la fructificación es un momento de la abundancia y dijimos que a todos nos encanta que nos hablen de abundar, de tener, de poseer, de enriquecer y de prosperar, y todo eso está excelentemente bien, y todo esto por supuesto lo vamos a lograr siempre y cuando seamos fieles en la obediencia a los preceptos y a la palabra que el Señor nos entregó. Así es que, mis amados hermanos, dentro del contexto que hemos visto, ahora en la segunda parte de la semana hablamos respecto del Espíritu de Jehová y dijimos los 7 espíritus de Yahweh. Y llegamos a una referencia importantísima. No hay 7 espíritus. El Espíritu Santo es uno solo. Efesios, lo vimos en 1 Corintios, el libro de Efesios. Y dijimos, es uno solo, una sola fe, un solo bautismo, un solo espíritu. Pero el Espíritu Santo, como una persona, el Espíritu Santo tiene también una personalidad, vamos a decir un carácter. Y ese carácter está determinado por el Espíritu de Yahweh, está determinado por un espíritu de inteligencia, un espíritu de consejo, un espíritu de poder, un espíritu de conocimiento y un espíritu de temor al Padre. Así es que este a grosso modo es, repito, el resumen de toda la semana. Bienvenidos, su hermano el pastor Roberto Alfaro les saluda. Y permítanme recordarles que teníamos una tarea. Gracias a todos los hermanos que se tomaron el tiempo para enviarme un mensaje respecto de la tarea. Esto me muestra cómo ustedes fielmente están siguiendo el estudio bíblico devocional. ¿La tarea cuál era? ¿Quién es Isaí? ¿Quién era Isaí? Y pues para resumirlo de manera muy breve, recordemos que Isaí es el padre de David. 8 hijos tenía Isaí, entre ellos uno llamado David, que era el menor. La Biblia nos habla de Isaí, y nos habla de Isaí como un hombre humilde, un hombre sencillo, un hombre emprendedor, labrador, pastor de ovejas. Y nos habla de él, su característica más importante es la humildad. Tal vez no muy conocido, tal vez no haya mucha referencia de él. De hecho, la Biblia nunca nos narra específicamente dónde murió o en qué tiempo murió. Sabemos bíblicamente cómo David, una vez fue rey, tomó a sus padres, los protegió y los envió a Moab, y allí estuvieron guardados, protegidos. Es básicamente lo que la Biblia nos menciona. Muy bien, pero para quienes nos dieron, la respuesta era Isaí, el padre de David. ¿Por qué menciono esto tan importante? Acompáñenme. En el libro de Isaías, en el capítulo 10 y en el verso 33 y 34 que tomamos como texto para este cierre, dice la palabra, he aquí, dice la palabra, vaya conmigo a su Biblia por favor, he aquí, el Señor Yahweh de los ejércitos desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados y los altos serán humillados. Y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. Isaías capítulo 10, verso 33, deja una idea absolutamente clara de que el Señor es el que tala a los soberbios, así como es el que poda a todos aquellos que son árboles altos o que se creen de mayor estatura que los demás. El Señor está mirando las ramas, y cuando mira las ramas dice la palabra, y un vástago que brota caerá de la rama que viene del tronco, y ese vástago es Isaí. ¿Quién? El padre de David. Así que nosotros vemos cómo la autoridad real de la casa de David había permanecido en un estado latente por más de 600 años, y cuando Yeshua viene como rey y Mesías, es precisamente el cumplimiento profético a estos textos. El vástago claramente aquí vemos, repito, es una referencia profética a Yeshua, y era como un nuevo brote de una rama procedente de un vástago aparentemente muerto. Dios quiere entonces, mis amados hermanos, que reconozcamos que a través de Judá, de la tribu de Judá, supiéramos
que a pesar de que los asirios y los demás vendrían a juzgarlos, Dios utilizaría a los asirios para que castigaran al pueblo, pero que volvería a rescatarlos trayendo precisamente al Mesías, que renacería, que aparecería de un vástago, repito, que aparentemente estaba muerto. Así es que cuando nosotros llamamos al Mesías como una vara del tronco de Isaí, el Señor está haciendo hincapié en una naturaleza humilde. La humildad, por favor repita conmigo esta expresión, humildad, humildad, humildad. Si algo podemos valorar en la vida de una persona, un familiar, un amigo, alguien que nos rodee, un superior en nuestros trabajos, una persona alrededor nuestro, si algo podemos exaltar y valorar de una persona es precisamente su humildad. Dígalo conmigo, humildad. Así es que repito, este vástago claramente es una referencia a Yeshua, y así lo vimos en Isaías en el capítulo 4, lo vemos en Jeremías en el capítulo 23, verso 5, en Zacarías en el capítulo 8 y en el capítulo Zacarías en el capítulo 3, perdón, y en el verso 8. Por lo tanto, hay un cumplimiento. Ese tronco de Isaí ha venido y se ha cumplido. Y ese nacer del Mesías es importante entender que viene dotado, lleno del Espíritu Santo, lleno del espíritu de sabiduría y de inteligencia, del espíritu de consejo y de poder, del espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Todos ellos influían en su deidad y por lo tanto Yeshua estaba lleno del Espíritu Santo. En el libro de Juan, acompáñenme un momento al Evangelio de Juan, hay un texto que es muy interesante, creo que nos da absoluta claridad. El Evangelio de Juan en el capítulo 3 y en el verso 34, léalo conmigo, dice esta palabra, Juan capítulo 3, verso 34, repito las citas permanentemente porque, repito, es muy importante que usted vaya a su Biblia, lea el texto bíblico y comprendamos lo que estamos leyendo. Juan capítulo 3, verso 34 dice, porque el Dios que me envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no me ha dado el Espíritu. Atención, Juan capítulo 3, verso 34. Voy a leerlo en otra versión. Dice la palabra, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Atención, Jesús, Yeshua HaMashiach, realizó la obra, el propósito para el cual había sido llamado, como un hombre siempre lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando se transfiguró o cuando realizó algunos de los milagros sobrenaturales, sin duda nosotros vemos allí al Espíritu Santo de Dios ejerciendo el poder y la autoridad, y vemos por supuesto a Yeshua lleno de ese poder del Espíritu Santo. Cuando hablamos entonces, mis amados hermanos, de las 7 características del Espíritu, describimos entonces toda la naturaleza de Yahweh en la vida del Mesías. Esas 7 características nos describen perfectamente a Yeshua y entendemos que no hay diferencia entre Yeshua propiamente como hombre y el Espíritu Santo también como persona. Cuando nosotros vemos que Yeshua, dice la palabra en Juan capítulo 14, vaya conmigo a Juan capítulo 14 y veamos este texto tan interesante. Yeshua les habla a sus discípulos y les dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me han conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstrame al Padre? Y aquí vemos, mis amados, la obra del Espíritu Santo, que es muy importante en la vida de Yeshua. Ahora, vamos a cerrar en esta mañana dejando como resumen de la importancia del Espíritu Santo en la vida de Yeshua de la siguiente manera. ¿En qué textos bíblicos podemos ver al Espíritu Santo de Dios obrando en la vida del Maestro? Veamos lo que dice Mateo capítulo 1, verso 20. He aquí, un ángel del Señor se apareció en sueños y le dijo a José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Aquí vemos entonces, mis amados, al Espíritu Santo de Dios
obrando, interviniendo en el nacimiento del Mesías. Vamos a Lucas capítulo 3, verso 21. Dice la palabra: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Así es que número 2, vemos la presencia del Espíritu Santo al momento del bautismo del Mesías por Juan el Bautista. Número 3, acompáñeme a Lucas capítulo 4, verso 1, y vemos allí una importante presencia del Espíritu Santo de Dios frente a las tentaciones en el desierto. Dice la palabra que el Mesías, Yeshua HaMashiach, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y número 4, en el libro de Mateo capítulo 12, verso 28, Mateo capítulo 12, verso 28, dice: pero si yo por el Espíritu Santo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Qué interesante, vemos entonces cómo el Espíritu Santo siempre estuvo presente antes, durante y después en la vida del Maestro. Y es importante que tengamos presente, como dice el libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso 8, y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo de Dios haya venido sobre ustedes. 7 espíritus que están delante de su trono, 7 candeleros de oro, 7 lámparas de fuego, 7 estrellas, 7 espíritus de Dios, 7 iglesias, 7 el día de santificación, el día del Shabbat, 7 fiestas solemnes, 7 el número de Josué en la conquista de Jericó, 7 sacerdotes. ¡Wow! Es extraordinario ver, repito, cómo durante todo el texto bíblico la palabra nos habla del 7. Y repito, y permítame repetir esto con todo respeto, no estamos hablando del número 7 como un número de presagio o como un número de la buena suerte o como un número desde el punto de vista de la pseudociencia de la numerología. No, hemos tomado al 7 como referencia bíblica y estamos entendiendo por qué toda la Biblia nos menciona la importancia del 7. Igual hay otros números, el número 40, 40 años en el desierto, 40 tiempos, 40, 40, 40. Y cada uno de los números, bíblicamente hablando, tienen una importancia para cada uno de nosotros. Así es que la cartelera del cielo, todo cuanto se sucede en la cartelera del cielo, lo que la ciencia o la astronomía y la NASA nos llaman a circunstancias de carácter atmosférico y problemas del cosmos, la Biblia lo narra y lo relata con absoluta precisión. Es decir, todos los cumplimientos a estos fenómenos están representados aquí bíblicamente. ¿Y dónde los encontramos? En la cartelera del cielo. ¿Y cuál es la cartelera del cielo? Aquí está, dígalo conmigo, escrito está. Por lo tanto, Levítico 23 cumple una labor tan extraordinariamente. Pero pastor, ¿usted cómo insiste con Levítico 23? Es que definitivamente Levítico 23 tiene que ser una revelación en la vida de cada uno de nosotros. Por favor, este fin de semana, en este tiempo de Shabbat, vaya a Levítico 23, léalo, identifique cada una de las fiestas solemnes. Observen que el texto de Levítico 23 no dice, estas son las fiestas de los judíos. Levítico 23, lo voy a leer para cerrar nuestro mensaje en el día de hoy, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como santa convocación, serán estas. ¿De quién son estas fiestas? De nuestro Padre eterno. ¿Qué son estas fiestas? Santa convocación. ¿Para cuándo se deben cumplir estas fiestas? Dice, las proclamaréis como santa convocación, serán solemnes y serán eternas. Es decir, para siempre. Y si hay algo que la iglesia ha descuidado y ha dejado de lado, es precisamente el cumplimiento de estos tiempos proféticos llamados
las fiestas solemnes. Si es que le repito, ¿por qué no avanzamos? ¿Por qué el mundo se encuentra en este caos político, económico, social, familiar, de todas las índoles? Porque hemos ignorado las ordenanzas, los estatutos, los mandamientos, los decretos que Dios determinó en la Torá. ¿Cuál es la Torá? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Creo que hemos avanzado poderosamente en nuestro estudio bíblico al referirnos a estos términos que para muchos eran tal vez desconocidos, para otros eran un poco términos, repito, esto es de los judíos, eso nada tiene que ver con nosotros. No. El Padre, el Mesías, Yeshua fue a la cruz, y quien fue a esa cruz es precisamente un judío, Yeshua, el Rey de los judíos. Por lo tanto, este texto bíblico fue escrito por judíos y ahí estamos nosotros incorporados, insertados o injertados en el árbol de la vida. Mis amados, tiempo de estudio bíblico devocional. Muchísimas gracias a todos ustedes, en verdad, por acompañarnos, por ser fieles a esta presentación. Muchísimas gracias por sus mensajes, muchísimas gracias por compartir el video, y en verdad es un privilegio servir a Yeshua HaMashiach. Su hermano el pastor Roberto Alfaro les saluda y les recuerdo, la siguiente semana, 7:30, estaremos entonces y continuaremos la siguiente semana con el tema las 7 iglesias. Vamos al libro de Revelaciones y hablaremos de cada una de ellas. Y concluiremos entonces 2 semanas. Hemos dedicado a la importancia bíblica del número 7. Bendiciones, shalom, un muy buen día y un muy buen tiempo de Shabbat para todos. Bendiciones. Estudio Bíblico Maná, modalidad en línea. Este programa está dirigido a personas interesadas en el estudio sistemático plural y con una perspectiva hebrea de la Torá, la Tanakh, el Brit Hadashah. El diplomado está dividido en módulos. Cada unidad tiene una duración de 16 semanas. Cada semana, el alumno tendrá que realizar tareas y actividades sobre el tema para poder acreditar la unidad. A lo largo de cada módulo, al estudiante se le asigna un líder para apoyar el crecimiento del estudiante en su jornada de aprendizaje. Comunícate con nosotros por medio de nuestro correo electrónico israelcasaintegral@gmail.com para más información. Gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia.